los estudios y bueno, todo este parate que tiene que ver con la cuarentena, con el coronavirus, con el COVID, todo lo que estamos viviendo, bueno, lo estamos aprovechando para estudiar la palabra de Dios. No sé por qué estamos estudiando Apocalipsis habiendo tantos libros, incluso es un libro que hace años que tenía ganas de darlo. Bueno, diferentes ramas, porque se estudian las dos ramas, la literal y la simbólica. Nosotros creemos que la simbólica, ¿cómo anda René? ¿Todo bien? Ahí anda René. Eh, entonces, lo que yo quería era enseñar este libro, pero muchas veces con los cristianos o por ahí las personas que recién empiezan, se les pueden complicar con los símbolos, que veo que no hay problema con lo que estamos estudiando porque están teniendo un buen alimento, están llevando bien este libro. El problema es que la mayoría de los cristianos que conocían que tenían muchos años en Cristo, hablarle estos temas es hablarle en chino. Entonces nunca podía tocar estos temas, que son apasionantes y maravillosos. Y hablarlo con esto era, por una cosa es dar un estudio así, que nadie interrumpe, que nadie molesta, que nadie opina, que nadie... Y hay veces que hablamos con una persona y ya, no, porque tal capítulo, no, porque vienen los marcianos, no, porque la guerra, y ya, no saben nada y empiezan con la ciencia ficción y termina siendo un libro fastidioso. Y ahí ya tenemos el objetivo de Satanás que evita de que este libro sea para edificación, consuelo, guía de la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, siempre vamos a seguir insistiendo que este no es un libro esotérico, que no es para saber el final de los tiempos, que si bien nos revela cómo van a ser los juicios a los impíos, que es lo que estamos viendo, cómo estamos viendo muchas cosas que el Señor nos muestra, pero lo que vamos a ver es que es para edificación de la iglesia. Entonces, la última clase, lo que habíamos visto, se escucha bien, ¿no? Janina, por ahí. Bien, justo recién, Janine, arrancamos, así que si te conectaste recién, buenísimo. Díganme si se escucha bien. Estaba viendo en el celular que la conexión de internet es muy débil, así que no sé si habrán problemas, cualquier cosita me dicen. Bueno, igual ya con la señal no puedo hacer nada, ¿sí? Por ahí con el sonido, pero con el resto no. Bueno, habíamos visto lo que eran los sellos. Estábamos viendo que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 era la adoración celestial, toda la creación adorando al Creador, y es lo que debemos hacer para tener estas armas para este mundo que va a ser hostil. A partir del capítulo 6 habíamos visto que teníamos los sellos. Habían 7 sellos. Los 4 primeros eran caballos, caballos con sus jinetes. El caballo blanco representaba a Cristo y el Evangelio para vencer. El caballo rojo significaba la persecución, los mártires, la iglesia perseguida. El caballo negro era lo que era la economía que iba a impactar en la iglesia. Y el caballo amarillo, las guerras y las consecuencias de las guerras a través del mundo, que iba a impactar en la iglesia también. Primero en el mundo y después en la iglesia. Luego, lo que habíamos visto, se escucha perfecto, Janina. Bueno, ahí me quedo tranquilo. Bueno, luego lo que habíamos visto, el quinto sello, que tenía que ver con las almas que estaban debajo del altar, en el trono. Juan ve las almas y que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestras muertes? Y el Señor dice, no, todavía no, descansen, que falta poco. Pedían un juicio, demandaba justicia, porque habían muerto y todo lo que estaba pasando en la tierra. Bueno, después aparece el sexto sello, que es lo que vimos la clase pasada, que tenía que ver que hubo un terremoto, que el sol se puso negro, que la luna se puso roja, que cayeron las estrellas y habíamos visto que era la segunda venida. Acá se terminó todo, ya hubo conmoción en el mundo, se apagó el sol, ya deja de dar el calor, ya las estrellas caen, representaban de que el equilibrio que está sosteniendo el universo se había terminado ya. ¿Se entiende? Y todos se tenían que enfrentar en el trono al Creador. Y acá habíamos hablado de todos los impíos, todos los que no aceptaron a Cristo, estos se tienen que encontrar cara a cara con el Señor. Habíamos visto que hablaba de los reyes, de los grandes, de los ricos, de los capitanes, de los poderosos, de los siervos, de los libres, que hablaban de todos los que no aceptaron a Cristo, desde la clase social más alta hasta la clase social más baja. Bueno, incluso hasta ellos decían que caigan las peñas sobre nosotros, deseaban la muerte, y algo que el hombre teme tanto y van a desear la muerte. Bueno, ahora lo que vamos a ver que aparecen
un número que se llaman los 144.000 sellados. Acá hay muchas confusiones. Esto las iglesias no lo enseñan porque no lo entienden, porque si lo saben mal, o trae mucha confusión. Entonces, acá aparece un número. Y vamos a ver qué es lo que dice y vamos a empezar con el capítulo número 7. Y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando qué es lo que significa esto. Recuerden que es un libro simbólico, no es un libro histórico como Crónicas, como Reyes, como Samuel, no es un libro poético como Salmos, ¿se entiende? No es una epístola, no es una carta pastoral para los pastores y la iglesia, no. Es un libro simbólico, que con los símbolos nos va a hablar para la iglesia, ¿se entienden? Entonces, con este criterio no vamos a tener problemas de malinterpretación. Y cuando aparecen los símbolos, vemos qué representa cada símbolo y en base a eso vamos a entender las verdades que hay detrás de los símbolos. Bueno, en el capítulo 7 dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi otro ángel, bueno, a ver, le explico esto, tampoco quiero leer mucho y vamos a ir por versículos. Acá está el primer versículo. Lo primero que ve Juan acá son 4 ángeles en pie, luego de ver que venía el juicio. Pero insistimos que esto no es un libro histórico, no es cronológico. Esto es otra cámara. Tenemos la iglesia desde la primera venida hasta la segunda, y ya vimos la iglesia desde los caballos que atacaban a la iglesia. Esto es una cámara. A ver, ¿cómo funciona esto, el libro de Apocalipsis? ¿Vieron cuando vemos una película, por ejemplo? No sé, lo tenemos a Rambo que va en una moto. Bueno, hay varias cámaras que toman el mismo hecho. Entonces, cuando vemos la película, una cámara lo toma de frente, otra cámara lo toma de costado, otro de abajo, otro de arriba. Entonces, en la misma secuencia, cuando van aconteciendo los actos, vemos las diferentes segundas. Entonces, cuando vemos a la iglesia afligida, como la de Esmirna, lo estamos viendo con la iglesia que hay un caballo que la está oprimiendo, la persecución. Entonces, acá veíamos todas las cámaras. Entonces, de un lado vemos a los cristianos, los que murieron, que ya están en el cielo. De otro lado vemos a los impíos, cómo les va a venir el juicio. Entonces, el mismo hecho de diferentes cámaras. Esto es lo que nos va hablando. Por eso no es cronológico, no es que pasa una cosa a lo otro, no, no es algo que tiene que ver con el tiempo. Son diferentes cámaras con el mismo efecto. Entonces, acá lo que vamos a ver vamos a ver la iglesia y cómo está siendo atormentada por el mundo, pero con otro ángulo. Ya en el último capítulo vimos los impíos y el juicio que van a tener, que se desarrolla un poquito más en una trompeta, que ya vamos a ver qué son esos. Bueno, entonces en el capítulo 7 dice que después de esto vi 4 ángeles. No son ángeles reales, porque los ángeles no los podemos ver, pero estos ángeles representan algo, que está la mano de Dios detrás. Entonces, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa esto? Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Ahora vamos a ver porque ahora aparecen números también. Pero bueno, entonces acá lo que vemos es que que tenían los 4 vientos de la tierra. Dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, sobre ningún árbol. Entonces acá estos ángeles tenían autoridad para soplar la tierra. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero voy explicando versículo por versículo. Versículo 2 dice, también vi otro ángel, acá aparece otro ángel, acá primero habían 4, espero que no nos confundamos, hay 4 que tenían la autoridad sobre estos 4 vientos para azotar la tierra, que tiene que ver con juicios. Pero acá aparece otro ángel, dice, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles. O sea que este ángel le va a clamar a estos 4 ángeles que estaban a punto de ejecutar sus juicios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué es lo que dice. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. ¿Vieron? Estos 4 ángeles que estaban de los 4 vientos tenían toda la autoridad de ejecutar sus juicios y sacudir la tierra. ¿Se entiende? Y acá vemos que este otro ángel
le dice que esperen todavía. Esta es la escena que está ocurriendo acá en este momento. Versículo 3 dice, diciendo, esto le dice el ángel que les dice que se detengan. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los que, ni a los que hallamos sellados en sus frentes. Acá aparecen sellados en sus frentes. Ahora vamos a ver qué significa, qué es lo que ocurre con esto, porque acá también aparece el famoso 666, que van a ser sellados en la frente, que van a estar sellados en la mano, que van a comprar con eso y el que tenga eso se va al infierno. Vamos a ver si es eso o tiene que ver con la educación bíblica que estamos recibiendo. Versículo 4. Hoy el número de sellados, dice, 144.000 sellados sobre las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. Bueno, todos 12.000 sellados sobre todas las tribus. La tribu de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Bueno, vamos a comenzar más o menos con vamos a ver, con esto, yo si puedo lo voy a meter todo, porque vamos a leer toda esta parte y lo que continúa, todo el capítulo 8. Entonces, vamos a ver qué significa todo esto. En el versículo, perdón, en el 3, habla de que este ángel dice, serán sellados en la frente los siervos del Dios vivo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Acá la escena es esta. Hay 4 ángeles que tienen autoridad sobre la tierra. Y estos ángeles iban a ejecutar sus juicios, tenían toda la autoridad de parte de Dios para ejecutar sus juicios en la tierra. ¿Se entienden? Entonces, cuando estaban a punto de ejecutar estos juicios, aparece otro ángel y le dicen que no, que esperen a que sean todos sellados los hijos de Dios. O sea, bueno, acá vamos a tener que identificar quiénes son los sellados. 144.000. No nos hagamos, a ver, esto no es 144.000 como dicen algunos. A ver, algunos dicen que, ¿qué dicen? Ellos no participan de la Santa Cena cuando comen el pan y el vino. Entonces dicen que de solamente 144.000 van a ir al cielo y son los que pueden comer la Santa Cena, que van a estar en el cielo con Dios. Y en la tierra va a haber un paraíso y en el paraíso van a estar todos los testigos de Jehová que andan predicando por ahí por sentarse en la iglesia, en su salón del reino lo llaman. Entonces, eso es algo falso. Esto es algo que no existe. Muchos evangelistas hablan de que los 144.000 solamente es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque acá lo nombra y porque son solamente 144 y solamente cuando venga el anticristo y haya una tribulación y la iglesia sea raptada, esta es la película que siempre les cuento, que estaría bueno que lo investiguen teniendo como principios los símbolos. Van a ver que hacen una película que se va a levantar un anticristo, la iglesia va a ser raptada, se va a ir al cielo y se van a levantar los judíos. Entonces van a ser los judíos que se van a levantar y que van a ser 144 así y van a luchar contra este anticristo, van a predicar y todas cosas así. Bueno, es producto de la imaginación de gente que no lee la Biblia. Cuando vemos que son símbolos, vamos a ver que los 144.000 representan todos los salvos y todos los redimidos de Cristo, desde la iglesia, desde Adán y Eva hasta el último, hasta la segunda venida. Bueno, todos los salvos representan los 144.000. Y esto no es algo que yo digo, no, porque sí, porque y por qué números. Y bueno, ahora vamos a ver todo, tranquilos. Entonces, fíjense qué es lo que dicen. Acá vamos a ver que para esto tenemos que, acá aparecen números y vamos a ver los símbolos y lo que representa los números. Esto no es numerología, porque Satanás también usa la numerología para adivinar el futuro, para saber cosas y del más allá. Entonces consultan a los muertos con números, pero esto no es numerología. Solamente que los números tienen símbolos, representa algo, ¿se entiende? Por ejemplo, el número 3 representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre que vemos 144.000, estamos hablando.
Bueno, ahí le mando saludos a Cintia que ya está aportando datos. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que me olvidé. No puedo mirar un mensaje, contestarlo y comer chicle a la vez y manejar no puedo. Es como que es mucho para mí. ¿Dónde me quedé? Que quede. eh, Sobre los 144.000 que son todos salvos. Bueno, los 144.000 que son salvos. Ah, los números estábamos. A ver, esto no es numerología, pero sí en la Biblia los números representan, tienen símbolos. El 3, la Trinidad o la resurrección. El número 1, la unicidad, un solo Dios. El número 5, la gracia. El número 7, la perfección. El número 10, igual esto después lo vamos a estudiar, lo estoy tirando así, pero el número 10 representa las responsabilidades del hombre, como los 10 mandamientos, las 10 plagas, como que era un juicio por no cumplir. Entonces, el 10 tiene que ver con el hombre, el 12, un gobierno perfecto, que ahora vamos a ver bien que tiene que ver con esto. Entonces, 1000 significa miles, 100 significan cientos, ¿se entiende? Entonces son parámetros. No es que se dice 1000 años son 1000 años clavados. Porque, por ejemplo, en un momento el Apocalipsis también habla de que va a estar Satanás atado por 1000 años. Entonces, los literales lo toman que Satanás va a estar atado, no sé con qué tipo de cadenas, porque si es un espíritu, pero bueno, va a estar atado y van a ver 1000 años. Van a ver, o sea que 1000 años de 365 días, 48 horas y 46,5 segundos, que es lo que dura un año. No, nunca habla de eso, son símbolos, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver dónde salen estos números. Por ejemplo, acá vemos que en la Biblia aparece que la visión es de 4 ángeles de la tierra, vemos acá. Vemos que estos 4 ángeles de la tierra, en lo que estamos viendo en el principio de este libro, en el capítulo 7, están cada uno en cada punto, norte, sur, este y oeste. Esto es lo que ve Juan. Y acuérdense que Juan está viendo con su visión, con lo que era el mundo de esa época, con los sentidos que él conocía. ¿Se entiende? Por eso dice, es semejante a un león. Salen los literales, no, el león es este, y entonces el otro, la otra es una ciudad. Y bueno, empiezan los literales, no, el león es este, y entonces el otro, la otra es una ciudad, y bueno, empiezan a delirar, pero no. Juan dice es semejante, no sé si no diría es un león. Pero cuando decimos es semejante, no sé, me parece que es un león o que. Entonces, tenemos que entender el concepto. Entonces, todo lo que Juan dice que es semejante, los literales ya lo toman como que le ponen la cabeza de león al demonio, al ángel, y ya lo ponen y hacen la película. Pero bueno, acá vemos que aparecen estos 4 ángeles, 4 puntos de la tierra. Son los siervos de Dios. Estos 4 ángeles están en los 4 extremos. A ver, acá lo primero que tenemos que entender es lo que representa el número 4. El número 4 lo que representa es que es un número cósmico antiguo. Ahí les voy a explicar bien qué es esto. ¿Por qué? Es la visión que tenía el hombre en cuanto a sus sentidos, el número 4. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, antes, en los tiempos de Juan, se pensaba que la Tierra era plana en ese tiempo por los escritos filosóficos, porque tortugas debajo, que bueno, todas estas cosas. Pero pensaban que era plana la Tierra, todo, hasta el hombre más inteligente. ¿Qué es lo que pensaban? Claro, si la Tierra es plana, era la visión que tenían, es lo que vemos, algo plano. Bueno, entonces ellos lo que se imaginaban es que los 4 extremos eran las 4 puntas, entonces ellos sabían que habían 4 extremos. Por eso cuando Juan ve eso, el Señor le representa en cuanto a los ojos que tenía Juan de los 4 extremos de la Tierra. Porque Juan no sabía que era redonda la Tierra. Entonces, hoy no se adaptaría a eso. Fíjense cómo opera en cuanto a la visión de Juan. Pero nosotros tenemos que tomar lo que él vio en ese momento como representación, que estos ángeles representan que Dios tiene la autoridad, que los 4 lados de la tierra, ahí aparece el número 4. Los 4 vientos. Cuando vemos los 4 lados de la tierra, vemos que los ojos de Juan era lo que veían. El 4 es un símbolo del hombre que reflejaban elementos. Por ejemplo, la filosofía hablaba de elementos de la filosofía, la tierra, el aire, el fuego, el agua. Fíjense que en la Biblia también mismo vemos que aparecen 4 seres vivientes, que eran los serafines, que
vemos que aparecen los 4 jinetes. Entonces, bueno, esto es la representación del hombre. El 4 representa la representación de lo que el hombre puede ver, lo que es visible y palpable ante el hombre. ¿Se entiende? Que es todo lo que estaba viendo Juan. Entonces, vemos que el número 4 es el sinónimo de la creación visible del mundo. Esto es lo que sería el concepto. Número 4 es sinónimo de la creación visible y del mundo. Con todo lo que puede ver el hombre, representa el número 4. Por eso vieron que aparece el 4, el 4, el 4, es lo que ve el hombre. 4 jinetes es lo que veía Juan. 4 serafines es lo que veía Juan. Detrás de lo que veía Juan estaban los verdaderos tesoros que Dios daba, ¿se entiende? Pero lo daba conforme a la mente de Juan y para que lo podamos entender nosotros, algo celestial que no podemos entender, ¿se entiende? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la visión humana, sinónimo de la creación visible del mundo en el que vivimos. Este es el número 4, ¿se entiende? Entonces, acá vemos que viene otro ángel y le avisa a los 4 ángeles que es lo que vienen a hacer juicios, y este ángel lo que le dice es que esperen a que estén todos sellados. Yo sé que empieza a ser medio complicado, pero ahí vamos. Ahora estamos con el número 4. Acá vemos que identidad y número de sellados son 144.000. Ahora vamos a ver qué significa esto para entender esto, pero estamos yendo con que la identidad de los salvos y del número lo representa con el número 144.000. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Acá lo que vamos a ver es que, por ejemplo, hablamos de 12 apóstoles. Vamos primero con esto. 12 apóstoles o 12 tribus. ¿Por qué Dios establece este número y no 13? Y no 500. ¿Y por qué no eternamente? Yo sería un apóstol. ¿Y por qué eligió 12 nada más? ¿Por qué 12 tribus? Podían hacer 15. ¿Se entiende cuál es la lógica? Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros hablamos de que está usando el Señor hombres, no son ángeles, no son perfectos. Las tribus así pecaron, está así, seguimos pecando porque no hay una perfección. Entonces, lo que vemos es que aparece el hombre con el número 4. ¿Qué significa? Con lo que ve el hombre, con las cosas visibles, con lo que viven, las 12 tribus, los 12 apóstoles que negaron a Jesús, que bueno, todo lo que hacían, el número 4 representa lo visible del hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Que dijimos que es el mundo visible lo que ve el hombre, y el Señor entiende y sabe porque es nuestra naturaleza, nuestra condición. Entonces aparece el número 3, que es la divinidad, la Trinidad. Entonces, cuando vemos que se fusiona lo que es la Trinidad, el 4, por el 3, aparece el número 12. Y ahí vemos lo que tiene que ver con la religión. El hombre manejando las cosas de Dios. ¿Se entiende? El tema es que está Dios en el medio. Porque podemos decir, bueno, hoy estamos haciendo un estudio, me tocó la palabra. Bueno, Dios está en el medio de los hombres. Y también podemos ir a una iglesia y que sea todo del hombre y que Dios no esté. Entonces es una fusión esto, que vemos que este es el número 12. Entonces, las 12 tribus estaban representando que llevaban la palabra de Dios y la salvación de Dios. Los 12 apóstoles representan 12 hombres que llevaban el evangelio a los gentiles. ¿Se entiende? Número 12. 4 por 3. ¿Estamos claros hasta acá? Esto es simple hasta acá. Entonces, esto es el número 12. Cuando decimos número 12, 12 tribus, 12 apóstoles, o aparece el número 12, tiene que ver con un gobierno perfecto delante de los ojos de Dios para la institución eclesiástica o evangélica o lo que sea. Es la fusión de Dios con el hombre, religión, digamos. Ahora, tenemos el número 12 hasta acá, ¿no? Dijimos que acá estamos viendo todos los redimidos a lo largo de la historia. Entonces, lo que tenemos son desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, pero acá está hablando no está hablando de la iglesia solamente, está hablando de los salvos. David fue salvo, Moisés fue salvo, no está hablando solo de la iglesia. Cuando habla de redimidos, de los salvos, de los sellados, está hablando de todo, desde Adán y Eva hasta la segunda venida. ¿Se entiende? Todos los que fueron salvos. ¿Estamos bien? Estos son los 144.000. Ahora, ¿cómo se saca esta cuenta? No quiero que se confundan, Janina, Cintia, René, con los números. No sé quién más está ahí, que me mande saludo. Bueno, entonces, hasta acá tenemos, si tomamos todos los salvos de la tierra, todos los salvos de la historia, desde Adán y Eva hasta la segunda venida, tenemos desde
el Antiguo Testamento, las 12 tribus. ¿Estamos? Tenemos en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Entonces, ahí tenemos completo todos los salvos de lo que representan los apóstoles de la nueva era y el Testamento, los 12 del Antiguo Testamento. Entonces, si multiplicamos 12 por 12, ¿cuánto sería? 144. Ahora, me faltan un par de ceros. ¿Qué hacemos? ¿Se los ponemos a la fuerza? Bueno, los 144 representan lo que son los salvos del lado de los apóstoles, la iglesia que pertenecemos nosotros, y de los que son del Antiguo Testamento, los de antes de Cristo. Tenemos 12 por 12, 144. Y si le agregamos el mismo noción de cuántos son, entonces tenemos todos los salvos del Antiguo Testamento y todos los salvos del Nuevo Testamento hasta que venga Cristo. Entonces ahí tenemos miles. Se entiende que el número 1000 no es que son exactos, son 144.000 y chao, no son ni 140 y... No. Esto es lo que representa los 144.000 sellados. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, vamos a ver que habla de los impíos que no aceptaron a Cristo en el capítulo anterior, que veíamos que estaban las naciones. De todas las naciones teníamos desde lo más alto hasta lo más bajo, todos los que morían. Ahora acá tenemos todos los salvos. ¿Se ven cuál es el enfoque ahora? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, que el 4x3 es el símbolo de la religión organizada, para que entendamos. El número 12, 3x4 igual a religión organizada. Que esto es lo que es la religión organizada, tanto de las tribus como de los 12 apóstoles. Ahí está Vanessa, se conectó, qué bueno. Vamos bien, me ponen ok. Yo sé que cualquier cosa volvemos, lo repasamos, pero hasta ahora estamos viendo los números, los símbolos. Estamos viendo solamente los salvos ahora. La clase pasada fueron los impíos que fueron a juicio. Ahora estamos viendo los salvos a lo largo de toda la historia. Todos los que se salvaron, que son miles. Solamente Dios sabe cuántos son. Entonces, acá lo que tenemos es las 12 tribus de Israel, la iglesia con los 12 apóstoles, 12 por 12, 144. Cuando aparece el número 1000, incluso cuando vemos que el hombre ve el número 1000, el hombre antiguo lo veía como para completar el grado extremo y último. Algo que no podía expresar, como que decía como 1000. Vieron que a veces decimos, no sé, bueno, pero son como 1000. Vieron que decimos a veces así o como que representamos el número 1000 como algo infinito o algo mucho, como que se me va de las manos. Por eso es algo que ya el hombre no puede alcanzar. Por ejemplo, si nos vamos a la historia del hombre más viejo de la historia, tenemos a Matusalén, que vivió 969 años, Matusalén, el hijo de Enoc. 969 años. A ver, no llegó a los 1000. Acá vemos la insuficiencia del hombre que no llegó, estuvo ahí, estuvo cerca. Está bien. Esto tiene una representación detrás de esto. Vemos la misericordia infinita de Dios porque Enoc caminaba con Dios y ya tenía que predicar y evangelizar porque sabía que iban a venir los juicios, que iban a ser con Noé. Pero entonces el Señor le decía que cuando termine, cuando muera, como cuando termine su descendencia, iban a venir los juicios. Entonces el hijo de Enoc tuvo casi 1000 años, así que fíjense la misericordia de Dios, cómo opera en todos lados, vemos la gracia, la misericordia. Entonces ahí vemos el hombre más viejo, pero ¿a qué vamos? Es que el hombre no puede llegar a eso, es como que algo infinito. Pero bueno, no quiero que nos enrosquemos mucho con estas cosas, o numerologías, o cosas que nos traben, pero bueno, es lo que representa. A ver, ¿por qué nos basamos en esto? Acá hay más números detrás del 12. No es que solamente 12 apóstoles, 12 y hacemos una cuentita porque sí. No, por ejemplo, vamos a ver que en Apocalipsis también, en Apocalipsis 12, aparecen 12 estrellas en la corona a la mujer que dará a luz. 12 estrellas que coronan a la mujer que va a dar a luz, que tiene que ver con la iglesia. La santa ciudad tiene 12 puertas. 12 fundamentos que son los nombres de los apóstoles. Esto lo vamos a ver ya. Vemos que el árbol de la vida lleva 12 frutos. Entonces vemos que aparece el número 12 y tiene que ver con esto, con lo mismo. Entonces, el número 12 es la religión organizada, ¿se entiende? Los 12 apóstoles es la religión organizada que el Señor vio el número perfecto para que
para la iglesia. Entonces, 12 por 12 es la iglesia universal, todos los salvos. ¿Se entiende? Y el número 1000 es miles, que son miles, que no tenemos la cuenta, porque es un número cuenta, porque es un número, es un símbolo. Leónidas. Hola, Sebastián, te mando un saludo, hermano, bendición. Mandale saludo a los 300 guerreros de Esparta. Un chiste tonto. Siempre que veo Leónidas me acuerdo de la película de Esparta y Atenas, así que bueno, me alegra de que ayer te vi, hoy también, así que bueno, es un placer. Si no salieron corriendo hasta ahora es porque les gusta agarrar la Biblia, me alegra. Bueno, continuamos con estos números. Quiero salir rápidamente de acá. ¿Se entendió clarito? Me ponen sí, ok, y lo dejamos ahí. Porque entrar en más cosas, en más todo, va a llevar a confusión. Estamos ahí, llegamos ahí. 12 por 12, 144, la Iglesia Universal. Miles de salvos. Entonces, cuando leemos el capítulo 7, fíjense lo que esto. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Era lo que veía Juan. Esto es lo que Juan veía. Los ojos de él veían el número 4, estos ángeles que estaban por ejecutar sus juicios, que determinaban los 4 vientos de la tierra para que no soplen viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, sobre ningún árbol. Y también vino otro ángel, o sea que habían 4 ángeles que estaban por ejecutar su juicio en la tierra. Viene otro, que ahora vamos a ver qué es lo que estaba haciendo este otro ángel, en el próximo capítulo aparece. Entonces, aparece otro ángel y dice que no, que todavía no. ¿Por qué no? Y acá es donde dice, versículo 2, y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles. ¿A quienes se le había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar? Bueno, acá vemos que estos 4 ángeles tenían el poder para hacer el daño a la tierra. Ya estaban en pie, ya estaban acorde a las instrucciones que Dios le iba a dar. Pero este ángel le dice que todavía no. Y en el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los que ni a los que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Bueno, acá lo que está diciendo es que tienen que ser sellados los siervos del Dios. Y acá vemos que, entonces, ¿quiénes son los sellados? No tiene que ver con 365 días de 5 horas, de 48 segundos y 48 minutos y 45 segundos. No es literal, este no es un libro literal. Entonces, los miles son miles de personas, que nosotros no lo sabemos, son miles. Entonces, acá vemos que son los redimidos. Acá lo que vamos a ver, podríamos empezar a agarrar la Biblia, que dice, yo no la entendí, pero después lo charlamos con vos. Bueno, Yani, en simples palabras, cuando estamos hablando, Dios habla de todos los salvos en la historia de la humanidad, de la iglesia, de todos los salvos, desde David, desde Moisés, desde Adán, Eva, toda la historia hasta hoy, no me los quita nadie. Bueno, lo mismo, todos los salvos de Dios, 144.000, que es un símbolo, que detrás de ese número hay miles, hay millones de salvos, ¿entiende? Pero pone 144.000 como los salvos y sellados. Ahora, ¿cómo sacamos la cuenta? 12 de las 12 tribus de Israel y 12 de los apóstoles. 12 por 12, 144. Más por 1000, 144.000, que da este número. Entonces acá representa miles y miles de salvos. Y faltan. Entonces, acá vamos a ver, ya dejando, entonces, cuando decimos los 144.000 son los salvos, los redimidos. Chau. No, si no lo entendieron más, después lo repasamos y lo leen de vuelta y lo van a entender. Pero por eso, no nos enrosquemos mucho con esto. Ahora, a lo largo de las escrituras, vamos a hablar de el redil, de que el Señor dice, yo tengo ovejas, que creo que está en Juan capítulo 10, no me acuerdo, que sí, en Juan capítulo 10 creo que estaba, que habla de que Jesús dice, tengo otras ovejas que ir a buscar. Y estas ovejas van a oír la voz y que estos somos nosotros, los gentiles, que son del redil. Entonces, acá vemos que todas las ovejas se completan y estas son las 144.000 sellados. Estos son todas las ovejas, todos los salvos, todos los que vino Jesús. Que Jesús viene y dice, yo los conozco y yo conozco a todas las ovejas. Él conoce a todos los salvos. Y escuchamos su voz y le obedecemos. Esto es lo que está hablando. Bueno, estos son los 144.000. Ya vamos a ver que Satanás también tiene los sellados, porque él imita todo.
Y acá es donde aparece el 666, que andan todos paranoicos y están todos locos, pero ya vamos a ir a eso, tranqui. Entonces, acá vamos a ver que tenemos los que son todo lo que es hasta el versículo 8, tenemos los sellados en las frentes de Dios, que son los salvos. ¿Estamos bien? Bueno, ahora, todo estos son los salvos. Ahora vamos a identificar quiénes son y cómo son, cómo los podemos encontrar. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que estos están sellados y viene el literal y dice, no, los hijos de Dios tienen un sello en la frente. Entonces, y el que no tiene un sello en la frente que dice 666. Entonces, vos andás por la calle, este hijo de Satanás, mirá que él es hijo de Dios. Así. ¿Funciona de esta manera? No. Lo que está diciendo es que ya los salvos estamos sellados. Yo estoy sellado. Yo soy uno de este grupo. Y puedo dar evidencia de que sí, conforme, y vamos a ver cómo funciona esto. En el 10:16 de Juan habla cuando Jesús va a buscar a sus ovejas y que a las otras ovejas que somos los gentiles y que tiene en el redil que tiene lo que es el pueblo de Israel. Bueno, hoy vamos a tener que entender cómo identificar a estas ovejas, cuáles son, este va a ser el objetivo de hoy, cuáles son las ovejas, cuáles son los sellados, cuáles son los salvos. ¿Vieron cómo cambia el contexto? Van a juicio, ahora está hablando de todos los salvos, ¿se entiende? La vida se divide así, tenemos, no sé, 100 personas en el supermercado y se divide en dos, sellado por Satanás o sellado por Dios. No hay mucho. Algunos por ahí serán sellados en el futuro, más adelante, pero de esto se maneja. No hay tibio, no hay más o menos. No es que soy medio cristiano. Le hablaba a la iglesia de la Odisea, no, tibio te vomitaré. Entonces, ese es el mismo concepto. Entonces, nosotros tenemos que decir, yo soy salvo, y bueno, hay que ver, nos tenemos que autoanalizar y todo, pero ahora vamos a ver un poco para identificar estos salvos, pero ¿con qué? Con la Escritura. Ahora vamos a empezar a ver un poquito la Biblia y vamos a ver cómo funciona esto y cómo el Señor a lo largo de la historia viene haciendo lo mismo. Porque no es que en Apocalipsis aparece con locuras y con algo nuevo, no, está hablando de todo lo mismo. Entonces, acá lo que vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 24:6, no hace falta que vayamos porque lo leímos ayer, vamos a ver que aparecen las guerras, rumores de guerra, peste, hambre. Bueno, acá vemos que aparece todo esto. Bueno, esto, lo que vemos en Mateo 24:6, que dicen que vendrán hambres, guerras, persecución. Bueno, todo eso es lo que viene desde la primera venida de Cristo hasta la segunda en la iglesia, pero que atravesó toda la humanidad, toda la historia. La visión es global acá en Apocalipsis. Espero que no nos vayamos confundiendo. Bueno, vamos a ver cómo todos los salvos están dentro de los redimidos. Todos los salvos están ya numerados, digamos, con el nombre, apellido y ya están en una posición. Entonces, acá vemos que es un número determinado y preciso, que solamente Dios sabe cuál es el número. Nosotros no sabemos, son miles, millones, no sé, no sabría decirlo. Entonces, acá vemos que es un número determinado y preciso lo que van al cielo, y estos están sellados. ¿Se entiende ahora? A lo largo de toda la historia, todos los que van a ir al cielo están sellados. Y esto es lo que vamos a entender un poquito. Ahora, ¿qué significa el sello? El sello significa que es la identidad y que algo que nos identifica. Esto tiene que ver tiene que ver con la identidad, que nos identifica que somos de Dios. Por ejemplo, ¿por qué se sellan a los animales en el campo? Por ejemplo, yo tengo un montón de caballos, no sé, de buey, vacas, y lo que se le pone normalmente es un sello. ¿Vieron cuando calientan en las brasas? Y no sé, por ahí tienen una insignia que dice, no sé, familia Pérez. Entonces tiene ese sello. ¿Qué pasa si en algún momento de lluvia, de truenos, de algún problema, no sé, climático, esta vaquita se escapa y se pierde y aparece en otro terreno, lejos, en el campo vecino, y cuando lo ven, van a decir, a ver, ¿de quién es? Y ven el sello, no se ve, es invisible. Porque acá dice que son sellados en su frente, dice, pero es simbólico. El cristiano Lelo dice, no, tenemos un sello en la frente y el otro va a venir con el 666. Entonces ven en Facebook que aparece el número 666 y lo están queriendo meter en toda, como sea. Es más, la otra vuelta,
vi que decía que si ponías lo que era coronavirus y si ponías, y si hacías una cuenta, no sé cómo era, de que según el número del abecedario de la letra de corona, lo que te daba la matemática era el 666. Y uno agarra y le dice, no, sumaste mal, dice, no sé por qué, estaba re mal la cuenta, no sabían ni sumar. Pero bueno, a lo que vamos es que están queriendo hacer todo, todo dramático, todo película, y no es el objetivo de este libro. Entonces, vamos a ver cómo funciona, cómo Dios a lo largo de la Biblia fue llamando a su grupo, a sus hijos, cómo estaban sellados. Esto es lo lindo de la palabra. No nos quedemos con los números, que algo trabado, porque yo también incluso en matemáticas fui un desastre, por ahí Cintia le va mejor que a mí, pero vamos a ver el contexto bíblico. Entonces, esto tiene que ver con la señal y la identidad, la señal de identidad de todos los que se van. 9.13, este es un estudio que ya lo hicimos. Y vamos a ver qué es lo que dice. Sí, 9.13. Bueno, en el capítulo 9, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo. Acá vemos que viene un juicio hacia el faraón y hacia lo que es Egipto. ¿Cree el que piensa que el Señor salvó a Israel porque eran buenos y porque los egipcios eran malos? No entendieron nada. Porque era tan malos el pueblo de Israel como los egipcios. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Él eligió ese pueblo, los selló, los cuidó, los guardó y el sello le garantiza la salvación. Entonces acá lo que vemos es que acá va a venir un juicio sobre el faraón y lo que dice sobre que vendrá un juicio, una plaga sobre tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Versículo 16. Y a la verdad, yo he puesto para mostrar en ti mi poder, para mi nombre, para que sea anunciado por toda la tierra. Versículo 17. Todavía te sobrepase todo el pueblo. Bueno, no quiero leer todo. ¿A qué es lo que vamos acá? Porque si no, son varios versículos los que tengo que leer y si vamos a leer mucha historia. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos el pueblo que viene el juicio, ¿a quién? Al faraón, a Egipto. ¿Qué es lo que pasó? Cuando caían las plagas, ¿qué es lo que pasaba? Al pueblo de Dios no le pasaba nada. ¿Se acuerdan de eso? Las plagas eran para este pueblo. Entonces acá vemos de qué manera el Señor a sus sellados, a los que tenían el sello. El tema es que, ¿cómo es esto? Es el sello de que, Juanito, tomate, sello en la frente. No. Ellos eran salvos, ¿por qué? Por la sangre del cordero. Cuando llegaba en lo que es la Pascua, que lo vamos a ver la semana que viene, en un momento, cuando viene el ángel de la muerte, pasaba por todo lo que era Egipto. Y este ángel pasaba y mataba al primer hijo varón de toda la población, de todo, a Israel también, al que sea, excepto los que tenían una marca de sangre de un cordero, que representaba a Cristo en la cruz. Entonces, el ángel de la muerte cuando pasaba, lo que veía era el sello, la sangre del cordero. Entonces, cuando veía el sello, seguía de largo la muerte y no mataba al pueblo hebreo. No es que pasaba el ángel de la muerte y le decía, a ver, documentos, no, vos sos hebreo, naciste en Israel, sos judío, no te pasa nada, que así piensan mucho. No. Si no ejecutaba Dios los juicios con Israel, eran porque estaban cubiertos por la sangre del cordero. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos hablando es que están siendo sellados por la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Acá le estaba dando la advertencia de que iba a destruir todo, que iba a tratar la soberbia del faraón. Pero bueno, acá vemos que el granizo y el fuego cayó en toda la... ¿En dónde? Bueno, el fuego cayó, se ejecutó sus juicios y lo que fue con el pueblo de Israel no sufrió nada. Ya vamos a ver cómo funciona esto, porque tampoco es que ahora yo soy sellado y digo, bueno, ahora viene el coronavirus, le va a afectar a todo menos a mí. Viene un terremoto, le va a afectar a todos menos a mí, como a Israel, porque Israel, encima te van a reclamar estos versículos de que Dios protegió a Israel de esto. Pero hoy no, hoy es todo lo contrario. Vamos a sufrir más penalidades
Que, bueno, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, ¿se entiende cómo fue llamando al pueblo? Entonces, acá vemos que en Éxodo 10, 21 también, si vamos un poquito, por eso no lo quería leer todo. En el capítulo 10, versículo 21, y vamos a ver qué es lo que pasaba también, para que veamos cómo estaban siendo guardados, que ya estaban siendo cuidados y protegidos, como la naturaleza de Dios cuida a sus hijos. Versículo 21 dice, dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre Egipto. ¿Qué es lo que dice? Acá el juicio cambia, el castigo. Y acá tinieblas, oscuridad. Todo lo que no se veía nada, totalmente oscuridad, que eran como estaban ellos, en oscuridad en el corazón. Entonces, en el versículo 23 dice, ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar por 3 días, más a los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, que es lo que estamos viendo acá. Todos estaban en oscuridad, excepto el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque eran bonitos? No. ¿Porque eran más buenos que los egipcios? No. ¿Porque eran especiales? ¿Porque eran...? No. ¿Por qué? Por la sangre del cordero, porque ya estaban siendo sellados. ¿Se entiende cómo a lo largo de toda la historia de la Biblia el Señor fue cuidando a su grupo, a los sellados? ¿Se entiende cómo estamos viendo el símbolo en Apocalipsis y acá cómo operó a lo largo de toda la historia? Acá estamos en Egipto en la época de Moisés. Entonces, en el capítulo 12, versículo 12, vamos a ver qué dice, por ejemplo, acá está hablando de en la Pascua, cuando va a pasar el ángel de la muerte, cuando dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así los hombres como las bestias ejecutaré vosotros estéis y veréis la sangre y pasará de Dios. La sangre. Eso es lo que tenemos que entender. No es que decimos, no, yo fui salvo porque era bonito, cantaba bonito. Yo le pregunto a Marcos Witt, le preguntaba por qué sos salvo y es que cantaba tan bien que el Señor me tuvo que venir a buscar. Bueno, no, por la sangre de Cristo. El Señor y nosotros también. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver cómo funciona en nosotros, porque nosotros no vamos a andar con la sangre en la puerta de la casa, vamos a quedar más como brujos que otra cosa. Pero bueno, entonces ahí tenemos el concepto de lo que es el sello en el Antiguo Testamento. Acá lo que vamos a ver, por ejemplo, es que todo esto hay muchos símbolos, hay que saber leer la Biblia. Yo por eso voy a ir despacito, no me quiero acelerar ni empezar a pasar versículos como si nada. Cuando vemos símbolos, por ejemplo, en Deuteronomio 10, versículo 14, habla de, a ver, no hace falta que vayamos, lo anotan si quieren, pero vamos a ver cómo se lee y cómo se estudia esto. Deuteronomio 10, 14, vamos a ver que habla que les dice que deben circuncidar el prepucio del corazón. Bueno, acá lo que está hablando, no está hablando que tienen que circuncidar su corazón, estarían bastante locos. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Lo que hablaba es que este era el sello de... ¿Qué significa esto? El sello que tenían una identificación visible era la circuncisión los judíos. Bueno, pero lo que está hablando es que tenía que ser en el corazón, que tenía que ser de tener un corazón nuevo, quebrantado en Cristo. Pero bueno, entonces en ningún momento vamos a tomar como algo lógico circuncidar el corazón. No nos morimos, sería una locura. Pero bueno, acá vemos que el Señor habla con símbolos para representar algo, para hablar con... Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos, cuando estudiamos. Entonces, si nos ya vamos a entrar en lo que es el Nuevo Testamento. Ahí ya vimos cómo el Señor fue guardando a lo largo de la historia a su pueblo, a los salvos, a las 12 tribus y a todo lo que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, después de Cristo, vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios ya en el Nuevo Testamento, y vamos a ver qué dice Pablo en cuanto a los sellados. 2 de Corintios 1:20. Ahí llego. Con una mano me cuesta más buscar en la Biblia.
Ahí llegamos. Bueno, en 1 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, en el amén. Habíamos visto que, ¿quién era el amén? Jesucristo. Esto lo habíamos estudiado, lo habíamos leído. No llego a ver bien. El amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Acá vemos que fuimos ungidos por Dios. El cual también, el Padre nos elige. Sí, a ver, esto es así. El Padre nos elige, dice Juanito, ya desde antes de la creación. El Hijo nos unge a través del Hijo. Y después el Espíritu Santo es el que nos sella. Esta es la identificación de los hijos de Dios. Entonces, acá vemos que lo que está hablando, fíjense, el versículo 22, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vieron, el Espíritu Santo es el sello de los hijos de Dios, ya en el Nuevo Testamento, pero ¿se entiende cómo estamos viendo? Entonces, acá lo que estamos viendo es que nos ha sellado, entonces no es con un chip. A ver, qué sé yo, capaz que sale, porque Satanás va a usar estas armas. Van a empezar a salir seguramente la tecnología y hasta capaz que implanten este chip. Pero ¿quién es el amo el príncipe de este siglo? Satanás. ¿Quién tiene la autoridad y la potestad en este siglo? Satanás. Entonces, puede ser que aparezca este chip, no digo que no, pero no quiere decir que sean sellados por Dios de esta manera, o no. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que los sellados son los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a Hebreos 6:17, vamos a ir despacito, estamos viendo de a poquito, Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. No sé por qué tengo una lapicera así, no la uso. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los la promesa, la inmutabilidad de su consejo, juntamente, para que por las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido a asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura fin ancla del alma que se penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró en nosotros como precursor de hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, acá en el versículo 20 nos habla de que Jesús entró por vosotros como precursor, como sumo sacerdote. Bueno, acá lo que nos está hablando en Hebreos es acerca de que después del sacrificio de Cristo, en llegar al Padre directamente. Bueno, esto tiene que ver con el sacerdocio, con el real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Pero bueno, todas estas cosas empiezan a ir dando el carácter y cómo está conformado los que son sellados. Esto no basta con decir, yo soy sellado, punto. ¿Por qué? Porque sí, lo siento en mi corazón. No, no funciona así. Entonces, tenemos al sumo sacerdote, que Cristo es el que nos garantiza este Espíritu Santo. Entonces, a través de el Espíritu Santo ya tenemos una propiedad, ya somos de Cristo, ya tenemos una autentificación. Por ejemplo, cuando habían sellos, cuando venía el sello del rey, era algo que tenía toda la autoridad, no era así porque sí. Cuando vemos que hay sellos, tiene que ver con autoridad. Cuando ponen el sello de alguien, tiene que ver con la autentificación. Y esto es lo que nos está hablando, que los que somos sellados vamos a ser salvos. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Estamos viendo los sellados, no se vuelvan locos todavía. Efesios 1:13. Fíjense que es lo que dice Efesios 1:13. Dice, en él también vos fuisteis sellados, ¿vieron la palabra nuevamente? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, acá lo que nos está dando la fórmula es cómo
somos sellados. ¿De qué manera somos sellados? ¿Porque lo sentís en tu corazón? ¿Porque sentiste burbujitas en la piel? ¿Porque fuiste a la iglesia y danzaste hasta más no poder y te cansaste y te caíste al piso y hablaste en chino? No. Lo que nos dice la palabra en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿cómo es la fe? Por el oír. ¿Y oír qué? ¿Por oír un cuento del pastor? ¿Por oír las pavadas que predican de que voy a ser rico y que voy a ser famoso? No, oír la palabra de Dios. Y siempre la palabra está basada en el arrepentimiento y el pecado y la sangre de Cristo. Todo va a hablar de eso el Evangelio. Entonces, labrerías, huecas, bueno, no estamos hablando de eso que estamos acostumbrados a ver en las iglesias. Lo que estamos viendo es que por el haber oído la palabra de verdad, el Evangelio dando y salvando a los salvos de esa época. No tenían el Espíritu Santo, como en el Nuevo Testamento, pero el Señor los cubría por la sangre del Cordero. Ya Cristo ya estaba cuidando de ellos hasta que, aun cuando no había llegado al escenario mundial. ¿Se entienden? Entonces, ahí estamos viendo que para ser salvos, para ser sellados, yo para ser sellado tengo que recibir el Espíritu Santo. Entonces yo le digo, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Le pedí al Señor, le clamé, tan fuerte que me lo dio. Entonces hablé en lenguas. No, eso no es. Lo que dice es que debes creer y debes tener fe. Oír la palabra de Dios, la palabra del arrepentimiento. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios, por eso tenemos que predicar el Evangelio, para que se salven personas. Fíjense cómo es todo un círculo redondo, diría no sé quién. Entonces, acá vemos que se predica el Evangelio, la persona oye la palabra de salvación, no de que vas a ser rico y famoso, que Dios tiene un plan bonito para tu vida. No, no, no. Arrepentite de tus pecados. Tu condición pecadora es esta, pero hay buenas nuevas. Ese es el verdadero Evangelio. La persona se quebranta, se arrepiente. Arrepentirse significa que no vuelve a vivir más como vivía antes. Esa es la diferencia. Hoy vemos en la iglesia que viven como impíos, que les da igual todo. Pero no, esos no son salvos. Entonces, acá vemos que vamos a ver que este sello, vamos a ver cómo funciona y cuáles son las evidencias. Porque, por ejemplo, yo pongo acá dos personas. Una salva y otra no. Incluso de la iglesia, tomo dos personas. Yo no lo sé, porque no tiene Satanás, ya está, mira qué fácil que sería. Bueno, pero eso es una película. Eso es algo de ciencia ficción. Pero ¿qué pasa? Yo tengo ahora, encima esto a lo largo de toda la historia estamos viendo. Vamos a ver, dos personas, una salva y otra no. Y te pongo en la iglesia, no te pongo en el mundo, porque obviamente que si te pongo a Hitler y te pongo un hijo de Dios, ya me voy a dar cuenta fácilmente quién es, cuál es cuál. Pero te voy a poner dos religiosos y uno que sea salvo y el otro que no. Y los dos hablan de Dios, y los dos van a la iglesia, y los dos hacen obras de caridades, los dos se visten de blanco y todo. Hacen toda la palabra que... Porque si oyen la palabra y no la creen, es lo mismo que nada. Van a creer la palabra de Dios, luego van a tener fe. Y la fe va a estar puesta en obras, van a ver evidencias de las obras de la fe. Ese es el sello de los que tienen el Espíritu Santo. Anhelan la santidad. No son santos como nos imaginamos, como un ángel que no van a pecar, no, pero anhelan, desean la santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convence de pecado. A diferencia de una persona no sellada, que no tiene temor de pecado, que puede ir a la iglesia, pero vive igual en pecado. Entonces, ahí vamos a ver que estas personas, te vas a dar cuenta que, primero, tienen autoridad y están protegidos por el sello estas personas. Estas personas ya tienen la autoridad de parte de Dios de que son de la propiedad de Dios. Y esta autoridad no es que tengo autoridad del cielo y entonces ahora voy a resucitar muertos, ahora voy a sanar gente porque tengo mucha autoridad del cielo. Bueno, ese seguramente tiene otro sello, que empieza con 6, en el medio tiene otro 6 y termina con 6. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que el verdadero sellado tiene autoridad que Dios lo protege. Dios lo protege. Legal que vemos que tenemos con este sello. Entonces, lo protege, este sello es un documento legal que te protege, que indican que somos una propiedad privada de Dios y que nos certifica. A ver, esto
Vamos a ver Efesios 4:30 para seguir dando luz a esto. Efesios 4:30. Vamos despacio, así que no se preocupen. No, yo sé que por ahí aburren. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Acá nos está hablando nuevamente del sello. Que, a ver, lo que está diciendo es que no contristemos al Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. No es que no soy un pecador. ¿Qué pasa si sigo persistiendo en un pecado? El Espíritu Santo se contricta, se aflige, empieza, bueno, esto es lo que está hablando. Pero acá no está hablando de vuelta de lo mismo. Los salvos están sellados. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que estábamos viendo es que ¿cómo son salvos? Oyendo la palabra, creyendo y poniendo en práctica todo lo que estamos viviendo. Entonces, es un sello invisible, pero que lo podemos ver automáticamente cuando habla, ni hablan, pero es el mundo, tienen su pensamiento en el mundo, en su trabajo, en el afán, en los problemas, en todo, y se hacen llamar cristianos. Pero no, los que están sellados van a tener paz, paciencia, amor, benignidad, ¿se entiende? Todo lo que son los frutos del Espíritu va a tener esta persona salva, va a tener en práctica todo lo que hace y va a estar apartado del pecado. Entonces, todo esto se va a evidenciar en su vida, y esto es el testimonio. Una persona sellada se va a identificar en su vida, que tiene una vida ordenada. Por eso vemos muchas veces que el evangelio no prospera. Vamos a ver que por ahí una iglesia vienen personas y están eufóricas. Y 2 meses, un mes, y no, porque yo cuando vaya a predicar voy a ir a las naciones, no, porque estoy llamado para grandes proyectos y porque el Señor sabe que yo voy a ir al frente, voy a ir adelante. Buenísimo. El problema es que cuando vos le decís, bueno, empezás a evangelizar en tu casa, van a aparecer Kiko, no, pero a mí dame otra más difícil, a mí mándame a África, que allá voy a evangelizar. No, primero evangelizate vos, después tu casa, después empezás a salir. Cuando vemos que, pero no, el mundo quiere ir al mundo y olvidarse de su vida. O más fácil, quieren predicar y que se conviertan de a 5.000 personas en una sola noche. Eso no existe. Y así están los cristianos creyendo que se convierten con las campañas. Pero bueno, están perdiendo tiempo. Entonces, acá vemos que el carácter de la persona comienza a cambiar del sellado, no es el mismo. El carácter comienza a ser moldeado a través del alfarero, empieza a tratar a la persona que era de mal carácter, el que tenía mal hábitos, el que tenía los ojos llenos de adulterio, el que vivía en el pecado. ¿Por qué? Porque tiene el don del arrepentimiento, que es lo que no tiene el sellado. A ver, yo puedo hasta caer como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, estuvo gastando el dinero, todo, y pasó un hambre. ¿Qué es lo que pasó? Terminó dándole comer a los cerdos, ni esa comida le daban para que coma. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se revolcó en el barro y volvió a lo que es con su padre. La naturaleza, porque el sello lo seguía teniendo, de el hijo del padre, volvió. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo, como hijo de Dios, no significa que no pueda pecar. Yo puedo caer y me puedo revolcar, pero vamos a tener el don del arrepentimiento, de entender que está mal y nos arrepentimos y volvemos. Pero el que no tiene el sello no tiene el don de arrepentimiento, tiene todos los pecados guardados. Dicen que sí, que amén, que aleluya, pero siguen pecando y no tienen la menor duda de que van a seguir pecando, no quieren arrepentirse. Y los arrepentimientos son falsos, no son verdaderos. Esta es la diferencia. Que es cosa común pecar para ellos, nada más que lo tapan con religión muchos. Y ni hablar los que están en el mundo, que ya públicamente ya es cinismo del pecado. Los homosexuales que se están besando en las calles, que hacen con pancartas, los políticos ladrones que se roban todo y encima se jactan, los adúlteros que andan. ¿Cómo va ahí la gente? ¿Se entiende? Ya salimos un poquito de lo que es el número, todas estas cosas, pero bueno, ahora estamos con las características de los salvos, de los sellados. ¿Se entienden? En la frente de los hijos de Dios. No lo vemos, pero lo vemos. ¿Se entiende? No es un sello que dice, acá soy hijo de Dios. Como hacían los fariseos. Se ponían una vinchita que decía fariseo, como diciendo, somos la élite, lo más de lo más. O los judíos. ¿Nunca vieron que los judíos se ponen como una cabecita de papa que parecen, que lo llaman el kipam?
Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué usan los judíos eso? Vos decís, ese sombrerito no te tapa el sol, no te, no sé, mm, qué sé yo. ¿Qué significa? Bueno, ellos dicen que con ese equipa la presencia de Dios está sobre ellos. La Y aureola. la aureola, algo así será. Bueno, no, pero es lo más triste que es verdad eso. ¿Pero qué significa? Que algo visible no significa que sea lo real. Entonces, que me pongan un chip que diga hijo de Dios, no va a decir que sea hijo de Dios. Yo me puedo tatuar a Jesús en el pecho si quieren, pero no evidencia de que sea un hijo de Dios. Donde se va a evidenciar este sello es en el carácter, en la conducta, en la manera de vivir, que se arrepiente y que tiene conciencia y noción de pecado. Sabe lo que es pecado, lo tiene identificado, está luchando, cuando cae, se levanta, se pide perdón, se siente sucio, se levanta y sigue adelante y va de victoria en victoria. Ese es el sellado. Los que no, vayan a la iglesia y vayan al mundo, que sí, nosotros acá dijimos que este sello guarda al cristiano y protege al cristiano. Acá ya vamos a entrar en otro terreno. Entonces, ya decimos que tenemos el Espíritu Santo y les acabo de decir que con este sello nos va a salvar y nos va a guardar. Amén, aleluya, declaro, decreto que Cristo a las naciones, que me voy a comprar mi casa, mi auto, bueno, todo, y que si viene un terremoto no me va a pasar nada. ¿Es eso? Y si más si tomo los versículos del Antiguo Testamento, caerán mil a tu diestra, a tu derecha, a tu izquierda, y a ti no te tocará nadie. No, las plagas le tocaron a todos menos a mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Así funciona esto? No. Acá vamos a ver que no siempre Dios guarda a los cristianos de la manera que creemos. Pero ¿cómo? Si vemos que con el sello nos guarda. Bueno, acá vamos a ver que no siempre de la misma manera como el Señor salva a Egipto, nos va a salvar a nosotros. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay persecución a los cristianos. Murieron los cristianos y lo estamos viendo muy detalladamente. Persecución, cristiano, el caballo rojo. ¿Vieron cómo empiezan a ver todas las cámaras? Empiezan a ver, a darnos más luz. Entonces, acá estamos viendo que, pero ¿cómo? Entonces Dios es mentiroso, porque no me guardó. Es más, yo antes de Cristo la pasaba bien, ahora después de Cristo me peleo con todo el mundo por Cristo, no tengo amigos, me peleo con mi familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y el Señor no me guarda de nada? ¿No tiene misericordia? ¿Esa es la pregunta? Bueno, acá vamos a ver que el Señor, ¿de qué es lo que nos va a salvar? ¿De qué es lo que nos va a guardar con este sello? Bueno, un verdadero cristiano, el sellado, va a entender de que cuando estamos sellados, nos va a proteger del pecado y nos va a evitar va a ayudar que no caigamos en pecado. Este es el objetivo del sello, nos va a guardar de esto. ¿Por qué insistimos tanto con el pecado? Porque cuando hay pecado y se van a apartar del pecado. ¿Se entiende? Y esto es lo que nos mantiene cerca a Dios. Entonces, vamos a ver que Dios nos guarda del pecado y de la caída y no del sufrir. ¿Se entiende? No que ahora en Cristo no vas a sufrir más. Por eso es algo falso cuando dicen, Cristo te ama tanto que cuando lo aceptes, Él te va a dar todo lo que amas. Ah, joya, buenísimo, como Aladín, así. Vos andá, pedile con tu boquita pecadora todo lo que quieras que el Señor te lo tiene que dar. Y si declarás más todavía. Entonces, pero no funciona así. Los sellados van a ser probados. Por eso ahora van a empezar lo que es la palabra tribulación. Ya vamos a empezar a ver de diferentes ámbitos. Ya vimos cómo estaban atribuladas ciertas iglesias, la de Esmirna por excelencia, cómo estaban atribulados, y acá lo vamos a ver con otros enfoques. Está hablando todo lo mismo, ¿eh? No nos pongamos, no nos volvamos locos. Bueno, ahora, todo lo que hace el Señor, cuando Lucifer era un ángel de luz, el lucero de la mañana, era un ángel bueno, ¿qué tenía en su corazón Lucifer? Iré al cielo y pondré allí mi trono y seré semejante a quién? Al Altísimo. El anhelo del corazón siempre de Satanás era imitar a Dios y el del hombre también. El hombre destituye al Señor y se pone él. En la iglesia, en el mundo, siempre quieren destituir de la gloria de Dios. Pero ahí hay un problema que dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver un poquito que como Satanás ve todo, imita todo, entonces ve que el Señor tiene a sus sellados, ¿qué tiene que hacer Satanás? Sellar a los suyos. Y va a hablar exactamente de esto en Apocalipsis 16, versículo 8. Vamos allá. Apocalipsis 16, versículo 8.
y vamos a ver los que están sellados por Satanás. XVI. Y vamos a ver cuáles son las características. Ya vimos un poquito. A ver, vamos por parte, diría Jack. Por un lado, vimos los 64.000, que ya vamos a volver a esa parte de Apocalipsis, pero que nos quede bien claro que son los redimidos, los salvos a lo largo de toda la historia y que tienen características. No a ninguna persona, no como niños crudos, así que el Señor ve que en mi corazón soy bueno, sabe lo que hay en mi corazón. Entonces, vamos a ver en el versículo 8 los sellados por Satanás cómo se comportan. Fíjense lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron y blasfemaron el nombre de Dios. Acá tenemos la primera característica de cuáles son los hijos de Satanás, los sellados de Satanás. ¿Qué es lo que hacen? Cuando acá nos está hablando de una prueba, que comienza a quemar el sol y comienzan a blasfemar a Dios. Y acá tenemos hasta los cristianos, que cuando las cosas no nos van como queremos, lo primero que hacemos es levantar el puño a Jehová y hasta insultarlo. Entonces, acá tenemos al hombre peleando con Dios, ya la naturaleza de los que están sellados con el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. Anótenlo ahí en la Biblia. ¿Qué es lo que tienen así? Ya tienen el sello de Satanás. No hace falta ningún tip. Entonces, no se arrepintieron para darle gloria. Acá vemos que el hombre que ama las tinieblas. Jesús mismo dice la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió las tinieblas. Bueno, así está el hombre que prefiere vivir en pecado. Versículo 10. Bueno, no hace falta que vayamos. Sí, vamos un poquito más. Porque no me quiero extender. Sí, no, es como que yo me empiezo a enganchar. Sellados por Satanás, entonces. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Acá va a aparecer la bestia, que ya vamos a ver qué significa. Dice, y su reino cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11. Blasfemaron contra Dios del cielo y por sus dolores de vuelta. Blasfeman contra Dios. No le interesa, es más, a un ateo que dice que no existe, que pelea, ¿contra quién van a blasfemar? Contra Dios. Viven peleando con alguien que no existe, están locos, si no crees en Dios, bueno, listo, quédate ahí, pero no, te quieren comprobar que no existen y dale. A mí me llegan a decir, la verdad que en el fondo del mar existe el pez martillo que tiene cara de ser humano y tiene, no sé, o cosas así, bueno, créelo vos, ¿qué me interesa? Yo no lo creo, ya está, no voy a andar por el mundo buscando que no existe, algo que no existe, ¿se entiende? Bueno, los ateos están de esta manera. Y acá vemos que el carácter de los enemigos de Dios es que, el versículo 11, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Los cristianos del río Éufrates, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y toda boca de falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas, los cuales los espíritus hacían señales, iban dando a los reyes del que todos estos están siendo engañados por la bestia, por Satanás. Estos están siendo engañados y vamos a ver que la característica del hombre sellado por Satanás es que no se arrepiente. Esa es la diferencia. Entonces, a ver, yo soy pastor, hagan de cuenta. Tengo una iglesia y veo a 2 hermanos que tienen un problema, un conflicto y tengo que intervenir. Entonces yo le digo, Juanito, no sé cuál es el problema, pero se tienen que pedir perdón. Lo que hicieron los dos están mal. Entonces, los dos se tienen que arrepentir de lo que hicieron, de sus conductas. Y ahí vemos si Juanito se arrepiente de manera genuina. Arrepentirse es que no lo vuelve a hacer. Así de simple. Si se arrepiente es porque está sellado con el Espíritu Santo. El que no se quiere arrepentir de su conducta y cree que el error está bien, bueno, es un hijo de Satanás. Así de simple. Y si ninguno de los dos se arrepienten, los dos son hijos de Satanás. ¿Se entiende? Y si los dos se arrepienten, los dos son hijos de Dios. Entonces, este es el concepto, arrepentimiento del pecado, noción, sentido del pecado. Y no que, somos todos pecadores y no tengo pecado en mí. No, todo, identificarlo con nombre, con apellido y cómo lo estás mortificando con las escrituras. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, a solas, ¿qué estamos haciendo?
No, no, yo la verdad que tengo ojos de adulterio, pero no, la palabra me dice así, estoy luchando contra la tentación, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. No, 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 yo tengo envidia, detecté que soy envidioso. Bueno, estamos con esto, con lo otro, mira, Saúl, y bueno, ¿estamos trabajando? Eso es lo que quiere el Señor de sus hijos. No de que venga un deseo, Señor, no quiero pecar más, dame el deseo de no pecar. Entonces, cuando quiero pecar, el Señor me dio un poder y chau, no tengo más ganas de pecar. No funciona así. Sigan esperando, así está en la iglesia. El Señor en algún momento me dará ese sentido de no pecar más. Entonces, ¿vamos bien? ¿Están callados ahí? Vanessa, Cintia, Leónidas, ¿qué contás? Que espero que sigas conectado. Cintia, Janina, René, estamos bien. Bueno, a ver, seguimos un poquito más. Acá vemos que los hijos de Satanás no se arrepienten, blasfeman contra Dios. Acá vemos que siempre van a culpar a Dios por todos. Si nos vamos a Apocalipsis 9, bueno, es más de lo mismo, pero en Apocalipsis 9:20 vamos a ver que también lo mismo, el carácter de los sellados y los hijos de Satanás. Acá vemos que no se arrepienten de sus pecados. Estas personas escuchan la palabra de Dios, pero la escuchan, pero no la oyen, no la ponen en práctica, no hace efecto en sus corazones la palabra de Dios, el Evangelio, quieren saber nada con este Evangelio. Entonces acá vemos que el perro vuelve al vómito. Acá vemos que todo está hablando de lo mismo, que el pecado es lo que nos aparta de Cristo. Si nos vamos a Apocalipsis 13:16, vamos a ver esta marca. Apocalipsis 13:16, estamos viendo un poquito los hijos de Satanás ahora. Apocalipsis 13:16, fíjense qué es lo que dice. Dice, y hacía que, a ver, Apocalipsis 13:16, ahí rápidamente, así vamos todos con la lectura, estamos viendo las características de los hijos de Satanás, que están sellados, dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, ¿esto no les suena a estas palabras que lo vimos en la clase pasada? Que hablaba de los esclavos, los ricos, los grandes, los pobres, los libres, todo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Acá están los marcados por Satanás. Vieron que dijimos que los marcados por Cristo, por los hijos de Dios, tenían un sello en la frente, pero es invisible, que era el Espíritu Santo y las obras. Bueno, Satanás exactamente lo mismo. Y de acá es de este versículo, donde sacan que le van a poner un chip en la frente, que es el 666, y en la mano. Pero no es literal este libro, es simbólico. Entonces, los hijos de Satanás están sellados, estuvieron siempre sellados, y los hijos de Dios también. ¿Se entiende cuál es el concepto? Lo leo de nuevo. Dice, y hacía que todo pequeño y grande, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y otra, y en la mano derecha o en la frente. A ver, bueno, después sigue porque ninguno pudiera comprar, vender. Ya vamos a llegar ahí, no hace falta que lleguemos ahí. Pero hasta ahora tenemos lo que son dos tipos de sellados, hijos de Satanás, hijos de Dios. Entonces, acá vemos que estas personas, vamos a ver también si podemos, a ver, no hace falta que vayamos porque ya vamos a ir terminando y no quiero hacerla muy larga y voy a volver a repasar esto porque está por la mitad, yo sé que ya se empieza a poner un poquito difícil y complicado, por eso prefiero ir dejándolo por acá, que repasen nuevamente esto con la Biblia, que mediten, que el Señor les siga hablando para poder continuar, porque dar mucha información, porque si no tiene sentido, pero vamos a terminar con esto. En el Salmos 73:12, vamos a ver que en un momento habla de que el salmista dice que tiene envidia de los arrogantes. Vamos al Salmo 73:12, ya que está, cerramos con esto. Salmo 73:12. A veces quiero cortar para Salmo 73:12. Muy bien, Vanessa, ¿se entiende o más o menos? Porque ya entramos a una zona muy simbólica. No es difícil tampoco, pero es simbólico. En el 73:12, acá en lo que vamos a ver, fíjense cómo funciona esto. Por un lado tenemos los sellados de Dios, que tienen un sello en la frente, que dijimos que es el Espíritu Santo, y sus obras, las obras del Espíritu Santo. Y por otro lado tenemos los hijos de Satanás, que también están sellados en la frente o en la mano derecha. Entonces,
Este sello de los hijos de Satanás, ya vimos que es que no tienen arrepentimiento, que blasfeman contra Dios, que el mal es el único motor que los mantiene vivos, el mal, y no se arrepienten. Ahora, ¿qué contraste encontramos con esto? Este mismo escenario, si tomamos la cámara y vamos a ver Apocalipsis de vuelta, la iglesia, en el mundo hostil que lo está hostigando, tenemos los de la marca de la bestia con los que tienen la marca de hostigando. ¿Vieron cómo cambia el cuadro con el mismo ejemplo? Es otra cámara nada más. Estamos viendo lo mismo. Así como estaba atacando el caballo rojo a la iglesia y estaban matando a los cristianos, ahora lo vemos con los que estaban sellados, que estaban siendo instrumentos por estos espíritus, y cómo a los que estaban sellados por Dios lo estaban atacando. ¿Se entiende? Atacando. ¿Se entiende? Esta es la persecución y la opresión. Como los sellados por Satanás, a los religiosos que no tenían el sello del Espíritu Santo no los molestaban, no los perseguían. A la iglesia de Esmirna sí. Todos los perseguían, tanto donde tenían el sello del Espíritu Santo, los dados por Satanás los perseguían. A los que no los dejaban en paz. Por eso yo digo, muchas iglesias que están tranquilas, que no están siendo perseguidas, ¿qué sello tendrán? Pónganse a pensar. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a tener el sello y vamos a ser perseguidos. Pero bueno, ahora, en esta relación entre los sellados por Satanás y los sellados por el Espíritu Santo, dijimos que lo que tiene el Espíritu Santo, en el medio de la prueba, en el medio de la aflicción, de esto no lo salva nadie, pero en la prueba tienen la victoria. ¿Por qué? Porque tienen la salvación ya, no se las quita nadie. Y ahora, ¿cuál es la situación? Es que ellos mismos ven que el impío, los que tienen la marca de la bestia, prosperan. Le va bárbaro. Vos decís, pero mirá, este pastor hereje que cobra diezmo y le va bien y yo no tengo ni para comer. Bueno, vamos a ver injusticia y vamos a decir estas cosas. ¿Se entiende cómo estamos viendo el mismo contexto de Apocalipsis en diferentes enfoques? Estamos hablando todo de lo mismo, no estamos yendo a ningún otro lado. Fíjense en el versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Mirá vos, estos impíos, no son turbados en el mundo. A ver, mirá los famosos. Tienen dinero, tienen mujeres, tienen casa, tienen auto, tienen respeto, tienen prestigio, viven, pero comodísimos. Y yo por ser hijo de Dios tengo que pasar hambre, tengo que pasar miseria, que me persigan, que me hostiguen, Bueno, esa es la situación de los sellados. Estos son los dos bandos. Entonces, acá lo que dice, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vivo en santidad? ¿Nunca les pasó que, ¿para qué me estoy esforzando? Y con ganas de llorar te dan. Donde voy a decir, pero ¿para qué quiero? ¿Por qué no caigo en pecado? Me voy y soy un impío más. ¿Por qué no cierro la Biblia, me dejo de hinchar y me voy al mundo? Y si al impío le va bárbaro, ¿por qué tengo que vivir así? Eso lo vamos a decir muchas veces. Entonces, el problema es que cuando estamos sellados, ya estamos ligados a Cristo. ¿Y a dónde iremos, Señor, si no es a ti? Eso es lo que vamos a decir. No tenemos otro lugar. Entonces, podemos enojarnos un día, nunca vamos a blasfemar como estos tipos que blasfeman a Dios, nunca vamos a insultar porque el Espíritu Santo no te va a dejar blasfemar. Esto es lo que estamos. Y cuando hablamos de que no perdona a ver, acá voy a tocar un temita para los religiosos. Muchas veces dicen que se perdona todo excepto ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos dicen, por ejemplo, yo veo a un payaso que se está tirando al piso, que está vomitando, que está gritando, que están mareándose, jugando a la calecita, y dicen que eso es el Espíritu Santo. Yo digo, pero mira, estás medio loco, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque este es un poder del Espíritu Santo y vos no sos quien, entonces estás condenado. No, no es eso. Yo tengo discernimiento y sé que estás haciendo una estupidez y eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que el Espíritu Santo es paz, paciencia, gozo, benignidad, amor. Bueno, entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que no se perdona. Esa sería la pregunta. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que hacen los hijos de Satanás, que levantan el puño contra Dios y empiezan a insultarlo a Dios, empiezan a despreciarlo, lo empiezan a degradar, y que al Espíritu Santo, y que a Cristo, y a que Jesús, y a que Dios, y a todos. Es blasfemia que sale ese odio del corazón contra Dios. Esa blasfemia no es perdonada. ¿Se entiende? Entonces, pero nosotros, como tenemos otro sello, nunca vamos a blasfemar contra Dios, nunca lo vamos a insultar, nunca vamos a negarlo, nunca lo vamos a... ¿Se entiende?
Los vencedores son los que no vamos a negarlo, nunca lo vamos a, ¿se entiende? Los vencedores son los que no lo niegan, ¿eh? Los que doblan las rodillas son los que quedan en el camino, esos no son salvos, ¿eh? Entonces, los que no lo niegan, los que no tienen vergüenza de Cristo, esos son los salvos, estos son los verdaderos. No los que viven un evangelio barato, liviano, donde nadie los persigue, donde nadie pasa nada, porque claro, ni predican el evangelio. Entonces, sigamos viendo qué es lo que dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense lo que dice el salmista. Se siente afligido por el mundo, que les va bien, tan campante, y acá estamos sufriendo. Y acá estamos viendo lo que es la gran tribulación, todo esto que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo. Ya va a aparecer en el próximo capítulo. Que muchos dicen, no, la gran tribulación viene antes de la segunda venida, entonces ahí van a pasar 3 años y medio, entonces después va a pasar esto y viene el rato. No. La gran tribulación es todos los problemas y la aflicción que pasa la iglesia desde la primera venida hasta la segunda, en la historia de la iglesia. Por ejemplo, muchas veces nos ponemos a hablar entre hermanos, entre cristianos, y le decimos, contame de tu vida. Y no es todo alegría, no es todo joda, no es todo, no, la verdad que no. Empezamos a hablar seriamente, no, sufrí, fui afligido, me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, vos contaste un resumen de tu vida y contaste la gran tribulación de tu vida. Entonces, acá está la iglesia. Y acá vemos cómo los sellados por el Espíritu Santo de Dios están siendo atormentados y afligidos por los sellados de Satanás. ¿Vieron cómo cambió el enfoque ahora? Y estamos viendo lo mismo. Entonces, acá el salmista dice que prospera el impío, que para qué me mantengo en santidad, para qué vivo en iglesia, para qué me estoy apartando del pecado. Versículo 14 del Salmo 73 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense lo que dice el salmista. Yo sé que a Vanessa le va a caer una lágrima acá. He sido afligido, he sido bien. Encima el impío viene y te dice, Dios te escucha, Dios te ama. Viene el impío y te dice, Dios te va a prosperar, te va a hacer rico. Y no entienden nada. Entonces dice, versículo 15, sí, santuario es ir a la iglesia. No, vas a la iglesia y parece un templo Umbanda más que una iglesia. Estamos hablando a la presencia de Dios. Y ahí comprendí cuál es. Nosotros la semana que viene, el estudio pasado, ayer, ya no sé ni dónde estoy, ayer estuvimos viendo cuál era el fin de los impíos, el fin de los inicuos. Y acá es lo que está diciendo el salmista, versículo 17, hasta que entendí en el santuario de Dios, como la semana pasada vimos cuál era el fin de los impíos. Por eso, ¿vieron que esto no es un libro histórico? No es que empiece y va terminando en el fin, no. Ya vimos la semana llegando que doy los políticos. Yo estaba viendo una canción de Bad Bunny, Bud Bunny, ¿cómo es? No sé, yo soy medio viejo ya, que que canta rap, ¿cómo es? Bad Bunny, no. Bueno, que canta un rapero. Bueno, una canción horrible, que la sacó ahora en el medio de la cuarentena y tiene 56 millones de reproducciones en un día. Ahí vemos el alcance que tienen. Estos son los poderosos que habla también la Biblia. Y él estaba vestido de mujer. Y habla todo de lo que es, y estaba encadenado en un charco de sangre con mujeres. Bueno, es un video feo, pero acá estamos viendo el impío, cómo prospera, cómo le va lleno de billetes, de dólares, pasándola bien, pero ya sabemos cuál es el fin que les espera. Esta es la visión que tenemos que tener. Este es el concepto. Entonces, en Apocalipsis 19:20 vimos que está la bestia y que le da el número de la bestia, que es el 666. El 6 significa que es el hombre, significa, ya lo vamos a ver. Acá vemos que en Apocalipsis 15:2, los sellados son los vencedores, son guardados, el sello que es que lo hace adorar a Dios. Apocalipsis 15:2. Vamos a Apocalipsis 15:2. Leemos un poquito esto. Nos tomamos 5 minutitos más, no se enoja. ¿No estamos bien ahí, Vanessa? ¿Quién más está? Apocalipsis 15. Apocalipsis, dijimos 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Acá están los redimidos, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia. La bestia representa a Satanás y su poder y su esplendor. Ya vamos a ver los símbolos. Pero bueno, versículo 2 del capítulo 15 nuevo. También vi como mar de vidrio. Habíamos dicho que el mar de vidrio lo que representaba era de que el mar representa la maldad, representa algo inestable,
representa la tempestad, pero acá estamos hablando como un mar de vidrio, que ya los salvos están en la quietud, ya no hay tempestad, no están en el mar. Entonces están como en un mar, pero de vidrio, en un lugar sólido, en un lugar firme. Entonces decía, también los que vi que están en un lugar mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre en el pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. Bueno, acá tenemos los redimidos, los salvos, todos los que vencieron a la bestia. ¿Vieron cómo está hablando de los sellados? De vuelta de lo mismo, todos los salvos de la historia. Cuando vemos que en Apocalipsis, no hace falta que vayamos a Apocalipsis 20, versículo 4, vamos a ver que aparecen decapitados, que hasta puede confundir un poco, pero es para verlo nuevamente. ¿Qué es lo que vimos? En el capítulo 8 de Apocalipsis aparecen estos 144.000, que representa, es un símbolo, el número. Recuerden que, por ejemplo, una bandera es el símbolo de un país, no es el país. No podemos decir que son 144 contados y ni uno más ni uno menos. No, representan todos los salvos. Vimos que iban a venir 4 ángeles a ejecutar su juicio sobre la tierra y un ángel dice, no, que esperen. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que ser sellados estos 144.000, todos los que son del rebaño de Dios, de las ovejas de Cristo. Entonces, detuvo el juicio hasta que sean ejecutados, hasta que lleguen todos los números de los redimidos. Van muriendo y se van sumando los redimidos. ¿Entiende cómo es esto? Entonces, los sellados por el Espíritu Santo son los sellados, los marcados por Dios. Y los que no tienen este sello ya tienen el sello de la bestia. No hace falta que se tatúen nada, no hace falta que se pongan un chip en la mano para decir que son de la bestia o son de... No, así. Hoy en día, 2 personas, un salvo y uno no, uno se va al cielo y otro al infierno, si se mueren los 2 al mismo tiempo. Así de simple. Y ya cada uno tiene su marca. No hace falta que venga un anticristo a ponerle ninguna marca ni a los hijos de Dios ni a los hijos de Satanás. Ya están todos marcados. Esta es la marca que hay. Entonces, bueno, gracias por estar. Buenísima la enseñanza, dice René, así que espero. Vanessa está diciendo uff, así que supongo que le debe estar pegando en la cabeza esta palabra. Leónidas, no sé si se habrá ido, así que me alegra que esté en el estudio. Así que bueno, mañana seguimos con esto y vamos a seguir con estos redimidos, pero con otro enfoque y ya vamos a ver un par de oraciones y un par de cosas. Entonces, bueno, los dejo acá y mañana continuamos con todo. Horas, 7:30, calculo. Así que capaz que en el día meto otro estudio, pero que no sea sistemático, pero este está bueno porque es continuado. En mi canal Sebastián Céspedes pueden encontrar todos los estudios de manera sistemática que estamos haciendo. Y bueno, me despido, que Dios los bendiga y continuamos mañana. Hasta mañana.